Pasada, Andrés Colmenares estuvo compartiéndonos acerca de lo que creo es uno de los encuentros más importantes y comentados en la Biblia, el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un hombre conocedor de las Escrituras, conocedor de la ley que en ese momento se practicaba, muy cercano a las cosas de Dios, conversando con Jesús, un conocedor del corazón del hombre. Y Jesús, que conocía a Nicodemo, ve que Nicodemo viene a él y empieza una conversación en torno a un solo tema, a ese tema que a Nicodemo lo tenía en espera de respuesta. La gran pregunta de Nicodemo era: ¿cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Y gira la conversación en torno al tema. Por ejemplo, el versículo 3, Jesús le dice: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. El versículo 5 dice: Nicodemo, ¿quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. El versículo 7, Nicodemo, no te sorprendas de lo que te estoy diciendo. Tienes que nacer de nuevo. El versículo 8, Nicodemo, yo sé que es difícil de explicar, pero tienes que nacer de nuevo. Versículos del 11 al 12, la conversación sigue girando en torno a este tema. Y por fin llega el versículo 13. Nicodemo, Jesús diciéndole a Nicodemo: Nicodemo, solamente yo te puedo decir cómo entrar al reino de los cielos. Y ese versículo 13 es como decirle, como la invitación de decirle a Nicodemo: Nicodemo, ¿quieres saber cómo? ¿Quieres? Mire, eso mismo fue dirigido para aquellos que leían esta carta en el año 90 después de Jesucristo. Y también es para usted y para mí. Ese mismo: ¿quiere saber cómo entrar, cómo vivir, cómo disfrutar el reino de los cielos? Esa misma pregunta es la suya, ¿o no? ¿Usted tiene necesidad realmente de vivir y conocer de Dios? ¿Usted realmente quiere encontrar eso que se llama el reino de Dios? Jesús le tiene la respuesta a Nicodemo, y esta vez aterrizada como para niño de 5 años. Y me encanta porque lo que vamos a estudiar en este instante es esa respuesta. Entonces la pregunta para usted y para mí es la misma. ¿Quiere saber cómo? Si quiere saber cómo, por favor acompáñeme a Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21. Que es el tema que nos convoca hoy. Y el primer título en su bosquejo dice: yo, tu Dios, envié a Jesús para que por medio de él tengas vida. El título de esta prédica es: este es mi plan para ti. Y empieza de esta forma: yo, tu Dios, envié a Jesús para que por medio de él tengas vida. Empecemos con el versículo 14 y dice así: levantó Moisés la serpiente en el desierto, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. La respuesta de Jesús a Nicodemo, que es la misma para nosotros, empieza haciendo referencia a algo que había sucedido en el pasado. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Serpiente, desierto, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a ir un poquito a la historia para entender qué estaba sucediendo. Y es lo siguiente. Muchas gracias, Andrés. ¿Alumno está probando? ¿Ahí sí? Perfecto. El pueblo de Israel se encontraba en el pasado subyugado por los egipcios. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero lo interesante de todo esto es que los egipcios fueron realmente malvados con los israelitas. Mira, tú no tenías garantía de vida. Era una explotación hasta la muerte. Era algo donde realmente el único destino seguro era morir siendo un esclavo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas la expectativa de un niño que nacía, de un joven que vivía, de un hombre que tenía una familia, que se casaba y ahora tenía hijos? El único destino era morir como esclavo. Ese era el futuro. No había más a lo que podías aspirar. Ese era el destino. Y el pueblo estaba siendo tan golpeado, tan subyugado, tan amenazado, con tanta mortandad, que aparece el versículo de Éxodo capítulo 3, versículo 7, donde Dios dice:
El Señor dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy atento de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, para sacarlos del Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. En otras palabras, yo he venido para que vivan libres. Miren ese cambio de destino, de morir como esclavo a vivir como libres. Y Dios les promete una tierra prometida. Y los saca de Egipto y los lleva por el camino. Y de camino, en el camino a la tierra prometida, que era un camino largo, algo pasa en el pueblo. Dice la Biblia en Números capítulo 21, se impacientaron por tan larga jornada. El pueblo se impacientó y comenzaron a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Y decían frases como esta: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Dios los estaba sacando de la muerte como esclavo a la vida como libres. Y ahora están diciendo: ¿por qué nos sacaste a morir en el desierto? Estaban extrañando la esclavitud, en la que solamente había un destino: muerte como esclavo. Y ahora que están yendo hacia la libertad, hacia la vida libre, empiezan a renegar y a extrañar el pasado. Y Dios prácticamente lo que dice: ok, ¿extrañan ese futuro de muerte? Listo, mueran. Y una plaga de serpientes empieza a atacar el pueblo. La Biblia los describe como las serpientes ardientes, y las serpientes mordían a los israelitas. Y dice la Biblia claramente que mucho pueblo de Israel murió. Y los sobrevivientes, arrepentidos de haber renegado contra Dios, arrepentidos, van donde Moisés y le dicen: Moisés, estamos arrepentidos, por favor, habla con Dios, que haga algo. Se reconocía que solamente en Dios podía haber salvación. Él podía detener esto. Y entonces Dios le dice: ok, voy a enviar a un medio por el cual ustedes pueden ser salvos. Moisés construye, prepara una serpiente de bronce y ponla encima de un asta. Y cuando los sobrevivientes en peligro de muerte sean mordidos y vayan antes de morir, que vean a ese medio, a esa serpiente, y cuando la vean, vivirán. Mira, si a mí me muerde una serpiente, yo busco un antídoto. Pero Dios está diciendo: tengan fe en lo que les digo. Tengan fe en lo que les digo. Cuando tú seas mordido y vayas a morir, mira la serpiente y vivirás. Y el pueblo sobreviviente, arrepentido de sus acciones, eran mordidos, miraban la serpiente y el milagro sucedía. El poder no estaba en la serpiente. El poder estaba en la palabra de Dios, que había colocado ese medio de salvación. Y entonces Jesús, que le está hablando a Nicodemo y le está respondiendo, le hace recordar este hecho a Nicodemo. ¿Te acuerdas, Nicodemo? ¿Cómo era necesario ver la serpiente para poder vivir? Así, Nicodemo, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, versículo 15, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. El medio que Dios había traído en el pasado era un objeto, era una serpiente. El medio que ahora Dios está trayendo para traer salvación, no a un puñado de hombres, sino a todo el mundo, ya no era un objeto, era el mismo Jesús, su Hijo. Piensa en esto, por favor. Porque Dios pudo haber visto a un pueblo renegando Él y decir: bueno, que se mueran, voy a escoger otro. Es que el amor de Dios es tan grande que frente al arrepentimiento que te lleva a reconocer tus errores de muerte, Él provee vida. ¿Por qué? Porque te ama. Y por eso es que está el versículo 16.
el versículo más importante de toda la Biblia, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque el corazón de Dios está tan rebosante que entrega a su Hijo. Mira lo que dice el versículo 17. Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Y me encantaría que ahondemos un poquito en lo que significa por medio de Él. Porque la Biblia no dice con Él, dice por medio de Él. Y lo que aquí está hablando, amigos, es acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando Jesús, el único que podía revelarle a Nicodemo y a cada uno de nosotros cuál era la forma de encontrar el reino de los cielos, le está diciendo que es necesario que Jesús sea levantado igual que fue levantado esa serpiente, es porque si allá el peligro era la muerte física, aquí, amigos, es la muerte espiritual. Y nosotros podríamos estar viviendo una vida de esclavitud en el pecado, que solamente produce muerte. Y Jesús está proveyendo, Dios está proveyendo el medio, que es Jesús, para tener una vida en libertad. Pero era necesario el sacrificio de Jesús. Era necesario reconocer nuestros pecados y que Cristo vaya al madero a morir como alguien indigno, tomando nuestra indignidad en sus hombros y pagar con su sangre lo que a ti y a mí nos correspondía pagar por nuestras malas acciones. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna. ¿Cómo estás en este día? ¿Cómo llegas a la iglesia en esta mañana? ¿Cómo te sientes en el corazón, en la mente, en las acciones? ¿Cómo te encuentras hoy? Amigo, escucha esta pregunta. Escúchala con el corazón. Date una oportunidad de revisar tu vida en este instante. ¿Eres esclavo de algo? ¿Eres esclavo o esclava de algo, de alguien, de una conducta, de una debilidad, de un temor que te tiene aprisionado y lo único que produce en tu vida es angustia, pena, tristeza y quizás vergüenza? Hoy somos esclavos. Somos como el Israel antiguo, oprimidos. Dice la Biblia que Dios escuchó el corazón de ese pueblo como escucha el tuyo. ¿Qué es aquello que no te deja? ¿Qué es aquello que tú no puedes dejar? ¿Qué es aquello que nos tiene dominados? La falta de una respuesta, la necesidad de algo, de alguien. Por favor, tómate unos segundos a pensar. ¿Qué es aquello que hoy a ti te tiene esclavo? Te tiene esclava. ¿Qué es aquello? Porque tú puedes vivir como libre o morir como esclavo. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Morir como esclavo no es lo que Dios tiene para ti. Y Él ha creado todo para que tú puedas ser libre. ¿Qué decides? ¿Morir como esclavo? ¿Vivir como libre? ¿Quieres seguir sabiendo cómo? ¿Quieres seguir escuchando la respuesta de Jesús? Acompáñame en los siguientes versículos.
Versículo 18. El que cree en Él, el que cree en Jesús, no es condenado. Quiero que pienses en esto, en este principio. El que cree en Él. ¿Recuerdas cómo creían los antiguos israelitas? Estaban para morir y miraban la serpiente y vivían. Mira, el creer es eso, cuando entregas tu vida entera al medio que proveyó Dios. Es tu vida entera diciendo, yo creo que a través de esto sí puedo ser libre y vivir. Es lo mismo hoy. El que cree en Jesús con tu vida, con todo lo que eres. El que cree en Él no es condenado. Pero mira, se trata de una decisión. Porque continúa diciendo que el que no cree ya está condenado. Se trata de una decisión, amigos. El que era mordido por la serpiente podía decir, no, yo cómo voy a creer en eso, estoy creyendo tonterías, vamos a buscar un antídoto. Y podía decidir no creer en el medio que Dios había traído. Y es exactamente igual el día de hoy. Tú puedes decidir creer en Jesús o puedes decidir no hacerlo. Pero parte del amor de Dios consiste en que Él pone las reglas claras. Y a mí me encanta eso. Cuando Dios pone las cosas claras. ¿Quieres vivir? Cree y entrégate. ¿Quieres seguir muerto? ¿Quieres seguir siendo esclavo? Tú decide. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado. Y Jesús empieza a explicarle los porqués. Dice así, esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Y qué cosa es preferir? Es decidir. Yo decido las tinieblas a la luz. ¿Y qué cosa es hacer las cosas en tinieblas, en oscuridad? Es que mis cosas yo las hago a ocultas. Yo prefiero mantener mi segunda vida a ocultas. No quiero entregarla. Yo quiero seguir allí. Pero date cuenta, ¿eres tú quien mantiene una vida oculta? ¿O es tu conducta? ¿Es eso que te está doblegando que te tiene a ti allí? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque sus hechos eran perversos. Dice así, pero la humanidad prefirió la luz, las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Nadie que hace algo oculto lo hace porque sea bueno o sí. ¿Acaso lo bueno no es lo que se muestra y lo malo es lo que se oculta? En la intimidad donde nadie nos ve, en los lugares donde no están las personas que nos conocen, ¿quién es el que está? ¿Allí eres libre o allí eres esclavo? Versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Quieren seguir en la oscuridad porque en el fondo no podemos salir de ella. Dime si hay la posibilidad de que hoy tú y yo reconozcamos que vivir en pecado realmente es ser esclavo. Y es una esclavitud que no va a traer vida ni a ti ni a tu familia si eres casado. Si eres soltera, si eres soltero, ni a ti ni a tu futura familia. Que no te permite hoy disfrutar del reino de los cielos, que solo nos condena a estar doblegados. Pero no tienes que estar así. Tal vez no sepas cómo salir de esto. Alberto, yo he intentado una vez y otra vez y siempre regreso. No puedo, me cuesta. Es como que si mi cuerpo me llamase a eso. Yo quiero, pero no puedo. Créeme, quiero, pero no puedo. Y déjame decirte algo, realmente no puedes. Porque esa fuerza no está ni en ti ni en mí. ¿Por qué crees que Dios puso a Jesús como medio?
porque tú y yo no podíamos. Esa es la historia de la Biblia. La solución no estaba ni en ti ni en mí, estaba en Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No estaba en ti. Tú no puedes, yo no puedo. Es cuando creemos en Él que se puede. Y no creas porque te lo digo yo, créelo porque la Biblia lo dice. Mira lo que sigue diciendo en los versículos siguientes. El versículo 18 empieza diciendo: el que cree no es condenado. El 21 dice: en cambio el que practica la verdad. El que practica la verdad, dice el versículo 21, en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz. Mira qué cambio de vida. Se acerca a la luz, no más cosas ocultas. ¿Qué significa eso? ¿Que eso que está oculto va a ser mostrado? Sí. Pero muéstraselo a Dios. Señor, yo estoy haciendo esto. Dios lo sabe, nos conoce, pero agárralo y libérate. Dile: Señor, yo estoy haciendo esto. Y he querido salir muchas veces de ahí, Señor. Tú sabes eso, Dios lo sabe. Créeme que Dios lo sabe. Dios ha escuchado tus ruegos. Sácalo a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Si realmente estás arrepentido en tu corazón de lo que hay en tu vida, dile: Dios, yo estoy en esto. He querido salir, Padre. He intentado, pero he fallado. Y de verdad, no está en nosotros. Está en Él. Dile: Señor, te entrego todo mi pecado. Te lo entrego así. Yo he hecho esto y esto. Por favor, perdóname y restáurame. No quiero ser más esclavo. Quiero vivir libre. La cruz de Jesús fue el sacrificio para pagar esos pecados y darnos la libertad. Cada vez que veas la cruz, recuerda que fue por ti. Fue porque te ama. Fue porque el mayor amor de Dios eres tú. No necesitas vivir esclavo. He ido y escuchado a personas contar su historia. Yo estaba en adulterio con mi esposa. Confesamos el pecado y juntos Dios nos ha restaurado. Y lo que antes era algo escondido, a ocultas y vergonzoso, hoy es ánimo para todos. Porque sí se puede tener un matrimonio sin adulterio. Porque sí puede un joven vivir en santidad. Puede tomar una decisión, creer en Jesús y empezar a vivir una vida digna. Sí se puede, porque cuando un joven cree en el Señor, todo se puede. Jesús pagó el precio. Decide: o vives en la esclavitud de tu pecado, donde solamente va a haber muerte, o vives en la libertad de creer en el Hijo de Dios, te entregas a Él, confiesas tu pecado y un día tu testimonio será de ánimo como un milagro para la gente que te escuche y digan: sí, creyendo en Jesús, sí se puede salir de ahí. ¿Cuál es tu esclavitud hoy? ¿Las finanzas? ¿El sexo? ¿La pornografía? Podemos abrir una lista inmensa, no importa cuál es. Lo que importa es que allí está Jesús, el medio que Dios puso para que tú, creyendo en Él, tengas vida. Quiero invitarte a hacer algo, porque es necesario. Quiero invitarte a que en este momento tú cierres tus ojos, inclines tu corazón y dile: Dios, busca en mi corazón mi esclavitud. Allí a solas donde estás, confiésaselo. Dile:
Señor, esto me está esclavizando. No más muerte, Señor. Te lo entrego, porque en la cruz tú pagaste ese precio. Rescátame, Señor. Sálvame. Solo en ti hay salvación. Sigue orando, por favor. Sigue hablando con Dios. Y mientras tú oras, quisiera que escuches esta canción. Sigue orando, por favor. Tú concéntrate. Quisiera que escuches esta canción que creo fue inspirada en el mismo corazón de Él, de Dios, para que sepas cuánto Él te ama. Sigamos orando, por favor.